Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a examinar de cerca los resultados del Banco de Crédito e Inversiones, BCI, para el segundo trimestre de 2025. Nos basamos en un informe reciente de Goldman Sachs con fecha del 31 de julio. La idea es ver los puntos clave del desempeño y qué opinan los analistas. Hola, sí, es un informe interesante. A primera vista, como que los resultados son mixtos, ¿no? Vemos que la utilidad neta bajó respecto al trimestre anterior, pero si comparas con el año pasado, subió. ¿Cómo se entiende eso? Exacto. A ver, la utilidad neta que reportaron fue de 259 mil millones de pesos chilenos. Eso es, sí, un 5% menos que el primer trimestre, pero ojo, es un 22% más que el mismo trimestre de 2024. Y bueno, estuvo en línea con lo que esperaba Goldman Sachs. Ok. Ahora, el ROE, el retorno sobre el patrimonio, sí bajó. Cayó al 14.6% desde el 15.6% del trimestre anterior. Aunque, de nuevo, si miras el año pasado, el 13.0%, pues sí mejoró. Entiendo. Pero entonces, esa caída trimestral en la utilidad y el ROE, si la comparación anual es buena, ¿cuál es la causa principal? La clave está en los impuestos. Fíjate que la tasa impositiva se normalizó. Ah, Volvió a un 16.2% más o menos. Veníamos de un 6.0% en el primer trimestre, que era bajísimo. claro. De hecho, si quitas el efecto impuestos y miras las ganancias antes de impuestos, estas sí subieron, un 6% trimestral y un 20% anual. ¿Y qué impulsó esa subida antes de impuestos? Principalmente menores provisiones por riesgo de crédito. Ah, mira, qué interesante. Menos provisiones. ¿Qué tan significativo fue eso? ¿Y hubo algo más que ayudara? Fue muy relevante. Las provisiones bajaron un 15% en el trimestre y el costo de riesgo, que mide cuánto se provisiona sobre la cartera total, bajó a 0.6%. 0,6. Sí, es un nivel bastante bajo si lo comparas con el promedio histórico de BCI, que anda por el 1.0%. ¿Y eso es bueno o malo a largo plazo? Bueno, ayuda a la ganancia ahora, pero siempre está la pregunta de si es sostenible, ¿no? O si quizás se está subestimando un poco el riesgo futuro. Además de eso, los ingresos por comisiones, los fees, siguieron fuertes. Subieron 8% en el trimestre y 19% anual. ¿En qué áreas destacaron esas comisiones? Sobre todo en corretaje de seguros y asesoría financiera. Y también se recuperó un poco la línea de otros ingresos operativos. Entendido. O sea, menos provisiones con esa salvedad y buenas comisiones. Pero me imagino que no todo fue color de rosa. ¿Dónde estuvieron los puntos débiles? Principalmente en dos áreas, diría yo. Primero, el ingreso neto por intereses, el NII. El negocio bancario puro y duro. Exacto. Este cayó un 5% trimestral. Le afectó tanto la menor inflación, porque una parte del NII está ligada a la UEF, Claro, la UEF. como también el NII que no está ligado a la inflación. Y como resultado, el margen de interés neto, el NIM, cayó unos 20 puntos básicos hasta 3.7%. Presión en márgenes, entonces. ¿Y qué pasó con los gastos? La otra palanca. Ese fue el segundo punto débil. Los gastos operativos subieron un 2% en el trimestre. ¿2%? Sí, y un 11% si miras el año completo. El alza vino más que nada por gastos administrativos, que subieron un 5% trimestral. Los de personal, en cambio, se mantuvieron estables. Ok, gastos al alza. Y otro punto, el crecimiento de los préstamos fue, bueno, bastante modesto. Casi plano, 0% en el trimestre. Sí creció 6% anual, pero el impulso trimestral fue muy bajo. Prácticamente estancado en el trimestre. Ajá. Y también cayeron los resultados por transacciones financieras, un 21% menos que el trimestre anterior. Antes mencionaste menores provisiones. ¿Se reflejó eso en una mejor calidad de los activos de la cartera? Sí, ese fue un punto positivo, la verdad. La calidad de activos mejoró. El ratio de cartera vencida, el NPL, bajó. ¿Cuánto bajó? Bajó 10 puntos básicos, tanto contra el trimestre pasado como contra el año anterior. Quedó en 1.4%. Y se vieron mejoras en consumo y en hipotecarios. Bien. Entonces, con todo esto sobre la mesa, comisiones bien, calidad de activos mejorando, pero márgenes bajo presión, gasto subiendo, crédito flojo.
¿Cómo lo ve Goldman Sachs? ¿Cuál es su postura? Pues mantienen una visión más bien cautelosa. Su recomendación sigue siendo vender para las acciones de BCI. Vender. Sí, con un precio objetivo a 12 meses de 29.940 pesos chilenos. Si lo comparas con el precio que tenían a fines de julio, que era unos 38.020 pesos. Implica una caída importante. Exacto, como de un 21.3%. Argumentan que la valoración está un poco alta. Dicen que cotiza a 9.1 veces las ganancias que estiman para 2026, y ellos creen que debería ser más bien 7.1 veces. Entiendo la cautela, pero ¿identifican algún factor que podría hacer que BCI funcione mejor de lo que esperan? ¿Algún riesgo al alza, como le llaman? Sí, mencionan tres cosas principalmente. Una, que la inflación sea mayor a la esperada. Eso ayudaría a los márgenes de interés. Claro, por el efecto UEF. Exacto. Dos, una mejor ejecución de lo previsto en su banco Digital Match y otras iniciativas digitales. Que realmente despeguen. Y tercero, que los ingresos por comisiones terminen siendo mejores que las proyecciones actuales. Ok, entonces, resumiendo, BCI mostró en el segundo trimestre, fortaleza en comisiones y una mejora en la calidad de sus activos, ayudado por esas provisiones llamativamente bajas. Pero por otro lado, enfrenta desafíos importantes, presión en sus márgenes de interés, aumento de gastos y un crecimiento del crédito casi nulo en el trimestre. Correcto. Es un panorama con luces y sombras, sí. Y la lectura de Goldman Sachs, al menos por ahora, se inclina por la prudencia, con esa recomendación de vender. Para dejar una idea flotando, la gran pregunta parece ser si BCI podrá compensar esa presión en los márgenes, que quizás está ligada a una inflación más baja, a través de ser más eficientes, o con más comisiones, o si sus apuestas digitales como Match realmente darán frutos. Esa parece ser la tensión clave a observar hacia adelante, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, ahí está la clave.